Conmemoran en la Mayor de las Antillas el Día de los Mártires. El general de Ejército Raúl Castro y el presidente cubano enviaron ofrendas florales a los mártires de la patria. Presidente del Parlamento cubano Esteban Lasso sostiene encuentro con su homólogo turco Numan Kurtulmus en el marco de la 6ª Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos que se desarrolla en Ginebra, Suiza. Desde Cuba envían condolencias al pueblo chino ante las últimas noticias sobre las inundaciones en Beijing que han ocasionado al menos 30 fallecidos. Desde La Habana reciba nuestros saludos. Soy Evelyn Delgado y ya le presento las principales noticias de la jornada. Iniciamos ya con las informaciones. Cada 30 de julio, Día de los Mártires de la Revolución, el pueblo santiaguero en representación de toda Cuba rinde tributo a dos grandes líderes, Fran País García y Raúl Puyol Arencibia, vilmente asesinados en 1957 por esbirros de la tiranía batistiana. Ofrendas florales del general de Ejército y líder de la Revolución, Raúl Castro Ruz, y del primer secretario del partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, acompañaron el homenaje. Hay líderes de resistencia en la historia patria que su muerte nos convida a no rendirnos nunca. En el Callejón del Muro en Santiago de Cuba, donde hace 68 años fueron vilmente asesinados por esbirros de la dictadura batistiana, el líder de acción y sabotaje del movimiento 26 de julio, Fran País García, y su compañero de lucha, Raúl Puyol Arencibia, el pueblo santiaguero honró a sus hijos más ilustres. El tributo estuvo presidido por Beatriz Johnson Urrutia, miembro del Comité Central del Partido, del Consejo de Estado y primera secretaria en la provincia, Manuel Falcón Hernández, gobernador, dirigentes de las organizaciones políticas de masas y juveniles y la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana. Con las notas del himno 26 de julio interpretada por la banda municipal de concierto, miradas sollozas evocaban desde el silencio a sus héroes en el peregrinar hasta el Parque La Placita de Santo Tomás, sitio donde Fran y sus compañeros planificaban las acciones combativas. Durante la jornada de homenaje fueron entregados a 26 trabajadores de los diferentes sectores de la sociedad el carné que los acredita como militantes del Partido Comunista de Cuba. En el retablo de los mártires del 26 de julio en el Cementerio Patrimonial Santa Ifigenia, con impecable marcialidad, la Unidad Guardia de Honor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias depositaron ofrendas florales a nombre del general de Ejército Raúl Castro Ruz, del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, del presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lasso Hernández, y el pueblo de Cuba. Desde Santiago de Cuba, el camarógrafo Santiago Martí y Dailin Herrera Bayar, Cuba Visión Internacional. Y como veíamos aquel 30 de julio, la noticia del asesinato de los jóvenes revolucionarios Fran País y Raúl Puyol estremeció al pueblo cubano. El hecho produjo una amplia manifestación popular en tributo a los también miembros del movimiento 26 de julio, por lo que la fecha fue declarada como el Día de los Mártires en Cuba. Más detalles en el siguiente trabajo. El 30 de julio de 1957 marcó un parteaguas en la lucha insurreccional cubana. Santiago de Cuba fue escenario del crimen que conmocionó a la nación. El asesinato de Fran País y Raúl Pujol, jóvenes del movimiento 26 de julio, ejecutados por fuerzas represivas del régimen de Fulgencio Batista. Fran País, reconocido como jefe nacional de acción y sabotaje, destacado por su aguda inteligencia y valor temerario, su capacidad estratégica y entrega absoluta le granjearon la confianza del comandante en jefe Fidel Castro, quien veía en él a uno de sus colaboradores más brillantes. La respuesta popular no se hizo esperar. El sepelio devino masiva protesta contra la tiranía. Esta explosión de dignidad aceleró el impulso revolucionario que culminaría el 1 de enero de 1959 con el triunfo definitivo. Al conmemorarse el segundo aniversario de su caída, Fidel Castro enfatizó en el Instituto de Segunda Enseñanza Santiaguero: esta cita anual con nuestros mártires debe ser más que un recuerdo, un balance de nuestra conducta revolucionaria. Aquella antorcha de pureza que encendimos exige permanente vigilancia.
Jamás podemos dejar que se extinga la luz moral de nuestro pueblo. Cada 30 de julio, Cuba dedica el Día de los Mártires de la Revolución no solo a Frank y Pujol, sino a más de 20.000 héroes que ofrendaron su vida contra la dictadura batistiana. El líder histórico convocó a perpetuar este tributo mediante la reflexión colectiva, subrayando la deuda eterna con aquella generación que, movida por la lealtad inquebrantable y amor patrio, escribió con sangre las páginas de la liberación nacional. Desde la redacción, Leisa Fritze Tapanés para Cubavisión Internacional. Avanzamos con otros temas. Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, sostuvo un encuentro con el presidente de la Gran Asamblea Nacional de Turquía, Numan Kurtulmus, en el marco de la Sexta Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos en Ginebra. Durante la reunión, Kurtulmus expresó su reconocimiento por la relación estrecha y simbólica que une a ambos países, a pesar de la distancia geográfica basada en valores compartidos y un compromiso conjunto con cuestiones humanitarias. El dirigente turco también aprovechó la ocasión para agradecer el apoyo de Cuba en temas internacionales, en particular su respaldo en la causa palestina. Además, extendió una invitación a su homólogo cubano para visitar Turquía en un futuro cercano. La reunión reflejó también el interés de ambos países por fortalecer sus lazos políticos y diplomáticos, promoviendo el diálogo y la cooperación en diversos ámbitos, en un contexto de solidaridad y respeto mutuo. Muestra de las relaciones entrañables, históricas y estratégicas entre Cuba y Rusia, especialmente de los sólidos vínculos entre ambos órganos legislativos, resultó el fraternal encuentro sostenido en Ginebra entre Esteban Lazo Hernández y Valentina Matvienko, presidenta del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia, en el contexto de la Sexta Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos. Veamos. Muestra de las relaciones entrañables, históricas y estratégicas entre Cuba y Rusia, especialmente de los sólidos vínculos entre ambos órganos legislativos, resultó este martes el fraternal encuentro sostenido en Ginebra entre el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, y Valentina Matvienko, presidenta del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia, en el contexto de la Sexta Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos. Al inicio del provechoso diálogo, Esteban Lazo trasladó saludos del general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, y de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, así como resaltó las amplias potencialidades para continuar estrechando la colaboración bilateral y la relevancia estratégica de haber desarrollado la segunda sesión de la Comisión para la Colaboración entre la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia y la Asamblea Nacional del Poder Popular en el mes de marzo de este año, a pocos días de realizarse en nuestro país la 22ª sesión de la Comisión Intergubernamental Cubano-Rusa para la Colaboración Económico-Comercial y Científico-Técnica, como un importante espacio para dar seguimiento a los acuerdos suscritos entre ambos gobiernos desde el ámbito interparlamentario. Valentina Matvienko destacó los estrechos nexos entre ambos órganos legislativos, así como la trascendencia de la incorporación de Cuba a los BRICS como país socio y a la Unión Económica Euroasiática como Estado observador, que contribuirán al fortalecimiento de la cooperación bilateral y también con los demás países miembros de estas agrupaciones. La intensa agenda desarrollada por el titular del Legislativo cubano incluyó fructíferos encuentros con la presidenta de la Asamblea Nacional de Camboya, Kwon Sudari, con el presidente de la Cámara de los Diputados de Guinea Ecuatorial, Solomon Nguema Owono, con la presidenta y el secretario general de la Unión Interparlamentaria, Tulia Axon y Martín Chungón, respectivamente, donde subrayó la voluntad de continuar ampliando y fortaleciendo las históricas relaciones y agradeció por la firme postura de rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra nuestro país desde hace más de 6 décadas. En la jornada, Esteban Lazo participó en la sesión inaugural de la Sexta Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos, en la que asisten alrededor de 113 naciones, de ellas más de un centenar encabezadas por los presidentes de órganos legislativos. En este importante foro internacional, intercambió con Xiao Leyi, miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, y con Raoui Fatou, titular del Consejo Nacional Palestino. El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular intervino además en el evento paralelo respetar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas para garantizar la paz y la seguridad internacionales, donde ratificó la enérgica condena a los ataques perpetrados por Israel contra la República Islámica de Irán
y la amenaza de guerra contra este país en flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Igualmente, enfatizó que la política agresiva del Estado sionista solo es posible por el respaldo militar, financiero, logístico y político que le garantiza el gobierno de los Estados Unidos, al tiempo que reiteró el inquebrantable apoyo y solidaridad de nuestro país con la causa del pueblo palestino. Por último, intercambió con Tatiana Balovaya, directora general de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez lamentó las muertes y perjuicios materiales ocurridos en Beijing a causa de las torrenciales lluvias registradas en la capital de China durante los últimos días. Seguimos con atención las noticias sobre las inundaciones en Beijing y sus alrededores, que han ocasionado numerosas víctimas y daños materiales. Sentidas condolencias y toda nuestra solidaridad al partido, el gobierno y el pueblo de China, expresó así el mandatario antillano en su cuenta en la red social X. De igual forma, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, se solidarizó con la actual situación meteorológica existente en el gigante asiático al confirmar nuestra solidaridad con los familiares y allegados de las víctimas. Indican recientes informes de autoridades chinas que al menos 30 ciudadanos fallecieron y 80.000 personas fueron evacuadas en Beijing debido a las inundaciones causadas por las fuertes lluvias. El presidente de la nación asiática, Xi Jinping, exhortó a garantizar la seguridad de la vida y la propiedad de las personas en medio de un contexto marcado por unos 30 tramos de carretera dañados y a 136 núcleos de población sin suministro eléctrico debido a las tormentas. Asimismo, el gobierno chino instó a la población a evitar zonas con tendencia a inundarse, áreas montañosas en las cuales hay riesgo de deslizamientos y las riberas de los ríos donde suelen producirse desbordamientos rápidos. Primera pausa en la emisión, en breve estamos de regreso, conocerá más de la realidad de Cuba y su gente. Quédese con nosotros. Estar aquí es cumplir parte de mis sueños. Es la satisfacción de trabajar en equipo. Es como vivir una aventura diferente. Un equipo de profesionales altamente calificados. En constante desarrollo y transformación. Somos Cubavisión Internacional. 39 años contando Cuba al mundo. Ya de vuelta avanzamos con otras informaciones. La quinta jornada de cirugía de la parálisis braquial obstétrica inició en La Habana este domingo, liderada por el experto en ese proceder, el doctor Francisco Soldado de España. Durante toda esta semana se realizarán intervenciones quirúrgicas de gran complejidad. Para obtener detalles de lo que está aconteciendo, hacemos contacto con la periodista Niurka Damaris, quien se encuentra en el Complejo Científico Ortopédico Internacional Fran País. Adelante, colega. Sí, gracias. Efectivamente, como pueden apreciar, nos encontramos muy cerca de los salones de cirugía de este Complejo Científico Ortopédico Internacional Fran País, donde a modo de resumen les comento que el domingo comenzaron las evaluaciones y la clasificación de los pacientes que serían candidatos a esta cirugía de la parálisis braquial obstétrica. Como en otras ocasiones, esta quinta jornada sigue liderada por el doctor Francisco Soldado, presidente de la Fundación Doctor Soldado, experto en este tipo de cirugía, que en esta ocasión se hace acompañar por dos especialistas de Argentina y también por todo el equipo médico cubano que lo ha seguido, cirujanos de esta institución, del William Soler, de otras instituciones de la capital que están recibiendo entrenamiento en estas técnicas de microcirugía, técnicas de alta precisión para la cirugía de la parálisis braquial obstétrica. Y bueno, en esta ocasión estamos haciendo casos ya extremos de donde no tenemos recursos en el brazo para restaurar la movilidad y hacemos trasplantes de músculos de las piernas. Los conectamos nervios de arriba, conectamos arteria y vena, les hacemos llegar sangre y luego en el futuro recuperarán la movilidad. Es un trasplante y por lo tanto desde una complejidad extrema.
como puede ser un trasplante de riñón, pero mucho más complejo. El riñón tiene una arteria que mide casi 1 centímetro, y aquí hablamos de arterias y venas para que entre y salga la sangre de menos de 1 milímetro. Y realmente son técnicas que se hace en cada país, muy poca gente lo hace, y en algunos mucha gente profesionales simplemente no hacen esta técnica por su complejidad. Nosotros en breve estaremos dentro del salón de cirugía para llevarles bien de cerca lo que está aconteciendo. A veces operaciones que se ejecutan por primera vez, otros niños que están en seguimiento, haciendo rectificaciones para tratar de devolverle toda la funcionalidad a su bracito. Y quería decirles también de que la semana está estructurada de la siguiente manera. De lunes a miércoles serán las operaciones aquí en el Fran País, y de jueves a sábado serán los lactantes en el Hospital Pediátrico de Referencia del país, en el William Soler. Esto es lo que tenemos por el momento. Nosotros nos mantendremos aquí y en el William Soler para llevarles a ustedes detalles de lo que está aconteciendo en esta 5ª jornada de cirugía de la parálisis braquial obstétrica. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales. Y seguidamente vamos a conocer el pronóstico del tiempo para los principales destinos turísticos del país. En esta emisión nos acompaña a través de la vía telefónica la máster en ciencias Aileen Justiz. Bienvenida. Muchísimas gracias, qué gusto saludarte y por supuesto también a todos los que están en nuestra compañía. El paso de ondas tropicales por los mares al sur del archipiélago cubano aportan un ligero incremento en la humedad sobre nuestra área geográfica y ciertas condiciones de inestabilidad, lo que se combina con el calor del día y los factores a escala local, situación típica de esta época del año, generando un incremento en la nubosidad y la presencia de chubascos y tormentas eléctricas en algunas localidades del territorio cubano. Similares van a continuar las condiciones del tiempo durante esta próxima jornada de jueves. Los principales destinos turísticos de la región occidental tendrán mucho sol y pocas nubes en las primeras horas de la mañana, y por la tarde se incrementará la nubosidad, sobre todo en los destinos de la costa sur, María la Gorda, Cayo Largo del Sur y también en Playa Girón, con chubascos, con lluvias y con algunas tormentas eléctricas que pueden llegar a ser algo más fuertes de manera puntual en el destino turístico de Playa Girón en el sur de Matanzas. Temperaturas elevadas, como ven, entre 33 y 35 grados Celsius. Asimismo, los destinos turísticos de la región central tendrán una jornada de mucho sol, pocas nubes, prácticamente sin precipitaciones y con temperaturas entre los 33 y 35 grados Celsius. Mientras tanto, en los destinos turísticos de la región oriental, mucho sol y prácticamente cielo despejado en las primeras horas de la mañana. A partir del mediodía estará parcialmente nublado, sobre todo en Santiago de Cuba y también en la ciudad de Bayamo, con pocas precipitaciones y temperaturas que llegarán hasta los 35 y 36 grados Celsius en la ciudad de Bayamo. A las 6:30 de la mañana el sol saldrá por Punta de Maicí, casi 6:31 de la mañana, y a las 8:20 de la noche se pondrá por Cabo San Antonio, el último punto donde anochece en Cuba. Mientras tanto, la luna comienza su fase de cuarto creciente. Así que ya usted sabe, jornada de jueves con temperaturas elevadas, mucho calor en toda Cuba y solo algunas lluvias en los destinos turísticos de la costa sur de la región occidental. A usted, como siempre, le agradezco la compañía. Yo regresaré en otra emisión. Hasta entonces, disfrute de su destino Cuba y tenga una excelente jornada. Gracias, Aileen, por este contacto a través de la vía telefónica. Las mujeres de la provincia más oriental de Cuba, Guantánamo, recibieron un reconocimiento especial en la emulación por el 23 de agosto, fecha en que se celebra el aniversario 65 de la Federación de Mujeres Cubanas. Ellas juegan un importante rol en los programas comprendidos en el Plan Turquino Territorial. El colega Mejías Osorio nos ofrece detalles. Un alto por ciento de la población rural en la provincia de Guantánamo son mujeres. Ellas constituyen elemento esencial en los programas socioeconómicos en territorios que componen el Plan Turquino. Allí desempeñan una función clave de apoyo a sus hogares y comunidades para alcanzar niveles superiores sin discriminación de género. En Guantánamo, las féminas rurales se acogen a los ejes estratégicos contenidos en el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, que promueve el avance de las mismas con igualdad de derechos, oportunidades y posibilidades refrendados en la Constitución de la República. De hecho, lo anterior constituye la agenda del Estado cubano para impulsar el progreso de las mujeres en la isla y la aplicación de políticas públicas, estrategias de género
y accionar conjunto en el nuevo escenario de la actualización del modelo económico-social del desarrollo socialista. Las féminas que habitan las zonas rurales guantanameras están plenamente identificadas con los procesos que tienen lugar en las serranías y de hecho constituyen puntal clave para el avance de los mismos. De ahí que merezcan el reconocimiento de la sociedad en esta parte del oriente cubano. Y llega el momento en esta emisión de conocer lo que acontece en el mundo de los deportes con Rodolfo Durán. Bienvenido, Durán. Un gusto saludarte, coincidir contigo. Muchísimas gracias, Evelyn. Un gusto también para mí poder compartir contigo aquí en Cuba Noticias en esta emisión dedicada al mundo de los deportes. Un saludo, amigos. El emblemático Estadio La Polar, cuna del fútbol en la capital cubana, fue reinaugurado este martes tras una reparación capital que modernizó sus principales áreas y devolvió su esplendor al recinto. El colega Ernesto Arturo Santana estuvo en la ceremonia de reapertura y nos ofrece los detalles. El emblemático Estadio La Polar fue reinaugurado esta semana como un acontecimiento histórico después de 12 años de inversión y más de 12 millones de dólares invertidos entre la FIFA, la Asociación de Fútbol de Cuba y el gobierno de La Habana. Inés María Chapman, viceprimera ministra de Cuba, y Osvaldo Bento, titular del INDER, encabezaron el acto de reinauguración que comenzó con el develamiento de la tarja conmemorativa en el arco de entrada, símbolo del estadio preservado mediante tratamientos de conservación. Para nosotros una felicidad enorme, ¿no? Tener una instalación de este tipo que luego de 12 años de proceso inversionista nos genera mucha ilusión, sobre todo por el escenario, un lugar histórico donde grandes atletas federativos, entrenadores han salido de acá y hoy nos llena de mucha ilusión. Primero, ver a estos niños también jugando que están atrás como pueden ver en las cámaras, porque es un proyecto también de fútbol para las escuelas que representa la masividad del fútbol, lo que va a significar también para Cuba que se practique como motivo de clase de fútbol en cada una de las escuelas. La FIFA ha apoyado con el trabajo de los balones y la infraestructura que en estos momentos vamos a disfrutar y vamos a reinaugurar hoy nos genera mucha ilusión. El recinto, ubicado en el municipio capitalino Plaza La Revolución, será la sede principal de las principales categorías de la provincia de La Habana en los certámenes nacionales. Desde 2017 hemos establecido una oficina regional que está con base en Panamá. Desde ahí la idea es apoyar a las federaciones de la región, entendiendo su contexto de cada una, con empleados que somos todos de la región y poder apoyar en el idioma nativo y con el conocimiento de las realidades locales el desarrollo del fútbol. En el caso de FIFA, en el caso cubano, pues la Federación Internacional de Fútbol ha dispuesto para todas las 211 federaciones un fondo para proyectos a través del programa FIFA Forward, el cual otorgó a la federación la posibilidad de hacer la renovación de este complejo. La Polar es un centro histórico para el fútbol local. Nosotros, en un proceso de análisis estratégico que se llevó a cabo en 2018, establecimos que era fundamental el desarrollo y recuperación de este predio y desde ahí nos abocamos al desarrollo del proyecto. Los directivos del fútbol cubano reafirmaron que el Estadio Nacional Pedro Marrero, el cual también recibe un remozamiento capital, aspira a volver a ser la sede de los partidos de las selecciones absolutas de la mayor de las Antillas. Ernesto Arturo Santana, Cuba Visión Internacional. Muchísimas gracias, Ernesto Arturo. Nosotros cerramos con dos breves de béisbol. Este miércoles el cubano Raidel Martínez llegó a 30 juegos salvados en la Liga Japonesa de Béisbol. Jugando con los Gigantes de Yomiuri, Raidel ha tenido 39 salidas como relevista y en 30 de ellas ha logrado anotarse el salvamento. Y por otro lado, en la Copa Mundial de Béisbol categoría sub-12 años que se juega en Taipei de China, el equipo cubano enfrentará al amanecer de este jueves, 6:30 de la mañana, hora de nuestro país, al plantel de Panamá. Los cubanos no avanzaron a la superronda y ahora buscan terminar en el 7º lugar. Una victoria frente a los ismeños los situaría en una situación inmejorable para concluir en esa posición. Así estamos terminando los deportes, Evelyn. Gracias a todos y disfrutamos de los momentos finales de esta emisión de Cuba Noticias. Gracias, Durán. Segunda pausa en esta emisión de Cuba Noticias. En breve estamos de regreso con informaciones culturales. Mantenga la sintonía.
profundo de mi corazón. Y es algo que se siente desde que uno tiene conciencia, desde que uno da los primeros pasos, desde que uno siente que se canta el himno nacional. Hasta mirando las palmas yo siento la cubanía. Yo soy cubanía. Pero si hay que decidir, yo sigo siendo cubano. La antología de poesía de mujeres afrodescendientes Madera Dura fue presentada en la provincia de Pinar del Río en el marco del Día de la Mujer Afrodescendiente. El texto, resultado de una colaboración con la Universidad Federal de Piauí en Brasil, reúne la visión de poetisas de esa nación y de Cuba sobre racialidad, género, cimarronaje y otros asuntos de la herencia africana. Publicado por el sello cubano Cauce en colaboración con la editorial brasileña Avantgarde, el libro incluye ilustraciones de la artista mexicana Alma Patiño. 8 poetas desde Pinar del Río integran la antología de poesía de mujeres afrodescendientes Madera Dura, un proyecto gestado entre las universidades Hermanos Saiz de Pinar del Río y la de Piauí en Brasil, y asumido por las editoriales Cauce y Avantgarde con el apoyo de la Secretaría de Cultura y el gobierno de Piauí. En Madera Dura cada voz lírica es distinta desde su estilo y atmósfera, aunque las conectan temas como el erotismo, las migraciones, la insularidad y la negritud, para reivindicar el rol de la mujer tanto en la cotidianidad como en la historia. El libro, presentado en la sede de la Unidad Vuelta Bajera para celebrar el Día Mundial de la Mujer Afrodescendiente, promete un recorrido por varios municipios del territorio occidental. Según palabras de la doctora Maydia Estrada en el prólogo, Madera Dura nos conecta con las múltiples maneras del arte de la supervivencia en un mundo jerárquico, racista, patriarcal, heteronormativo y capitalizado. El Carnaval de Santiago de Cuba es una de las festividades más vibrantes y tradicionales del país, conocido por combinar elementos culturales africanos, españoles y caribeños, reflejando la rica historia y diversidad de la región. Las calles de Santiago se llenaron de desfiles, música en vivo, bailes y disfraces, creando un ambiente festivo que atrae tanto a locales como a turistas de todo el mundo. Este año, el Rumbón Mayor finalizó con la participación de agrupaciones centenarias y símbolos ancestrales, celebrando también los 510 años de la fundación de la villa. Desfiló la cultura popular tradicional en el Rumbón Mayor a través de los proyectos, unidades artísticas, personajes populares, agrupaciones centenarias y símbolos ancestrales. Concluyó el desfile de las agrupaciones por la avenida Victoriano Garzón y la Plaza Cultural Santiaguera reverenció a esas tradiciones que se transmiten desde la oralidad y la práctica en los barrios y entre las familias. Se tensaron los tambores y el carnaval santiaguero, una vez más, evolucionó con sus caperos y máscaras a pie, con las farolas y pendones. En el desfile de cierre se vio a los muñecones y junto a ellos al atractivo proyecto Ojos de las estatuas vivientes. La tajona que integran los miembros de la tumba francesa a la Caridad de Oriente, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. El público santiaguero reconoció a esos portadores que son rostros y energías conocidas en el carnaval, entre ellos Willy y sus voluminosas, el paseo de los hombres carrozas, las congas con sus toques distintivos, los espectáculos rodantes. Fue el tributo especial a Santiago Apóstol por los 510 años de la fundación de la villa. Cerró el tren de Santiago, la conga madre, los hoyos y sus evoluciones por la avenida. Cada conga tiene sus peculiaridades y los hoyos, con sus más de 120 años, se caracteriza por dejar un broche de oro en cada ofrecimiento de lo popular tradicional en Santiago de Cuba. Roberto Rivero y Karina Sotomayor, Cubavisión Internacional. Así concluye esta emisión de Cuba Noticias. Otras informaciones en próximos espacios, también en las plataformas digitales. Tenga presente que estamos en Facebook, X y YouTube. Gracias por la sintonía.